Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Vamos a compartir un tema, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo. Se llama, ¿verdad?, neumatología, la rama de la teología que estudia, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, en su capítulo 16, versículos 6 y 7. Los que ya lo tengan, ¿verdad?, se ponen de pie y dice la palabra del Señor así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se los permitió. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo me guíes en esta enseñanza, que sean tus palabras en mi mente y en mi corazón, y sirvan para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, te doy, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Voy a tomar su lugar. Voy a compartir el tema, la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo. En el medio social, en la sociedad, usa dos términos, ¿verdad?, para la personalidad. Dice persona física y persona moral. Entonces, la persona física, ¿verdad?, somos nosotros, y cuando vamos a algún lugar, nos piden acreditar nuestra personalidad, y lo hacemos, ¿verdad?, con una credencial, donde viene la fotografía para comprobar que sí somos nosotros, ¿verdad? Imagínense que le dan el nombre de una persona que va a venir, ¿verdad?, de la capital o del norte, le dan el nombre de la persona, pero ¿cómo va a usted comprobar que sí es la persona que le están diciendo? Bueno, con una identificación. Entonces usted va a checar que el nombre que le dijeron viene, ¿verdad?, en el documento. Entonces usted dice, bueno, si es la persona, se está acreditando. En el caso de la persona moral, ¿verdad?, es únicamente un concepto. Dice, bueno, una empresa, ¿verdad? Usted dice, voy a ir a una empresa, pero usted llega a un local, a un edificio, y pues busca la empresa, ¿verdad? ¿En qué lugar está, o de qué tamaño es, o cómo es, ¿verdad? Es moral, o sea, físicamente no existe. Entonces lo acreditan como a través de un acta constitutiva, ¿verdad?, a través de un notario. Entonces acreditan una personalidad ante un medio jurídico, por un medio jurídico. Entonces, en el caso del Espíritu Santo, cuando decimos la personalidad del Espíritu Santo, vamos a escribir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué es una persona? Porque cumple o tiene los rasgos de una persona. Entonces decimos que el Espíritu Santo es una persona y es parte de la naturaleza triuna o trinitaria de Dios, y tiene, ¿verdad?, una personalidad individual. En este pasaje que leímos del libro de los Hechos, ¿verdad?, acerca de los viajes de Pablo, y pues el que escribe, ¿verdad?, el libro de los Hechos es Lucas, pero, ¿verdad?, nos dice en el pasaje
acerca de que Timoteo, ¿verdad?, acompaña a Pablo y a Silas. Entonces podemos decir que en este viaje misionero así van 4, ¿verdad? El que escribe, que es Lucas, Timoteo que acompaña, y Pablo y Silas, en este caso, ¿verdad?, son los misioneros. En otros casos era Bernabé y Marco, los que le acompañaban en los viajes misioneros. Pero dice, ¿verdad?, la palabra, que ellos, dice, atravesando Frigia, es decir, cruzar la región, la provincia, dice, de Frigia, y la provincia de Galacia, en 2 lugares. Pero dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Te cuenta? Que el Espíritu Santo tiene voluntad, ¿no? Entonces el Espíritu Santo en este caso tiene voluntad para prohibir, ¿no? Entonces les prohibió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabía, ¿verdad?, que no era conveniente para ellos en ese momento. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron, en Misia intentaron ir a Italia, pero dice, el Espíritu no se los permitió. O sea, el Espíritu Santo de igual manera intervino para que ellos no fuesen. Pero nos damos cuenta que el Espíritu Santo no es simplemente, ¿verdad?, como dicen testigos, una fuerza activa, sino que es una persona. Es decir, una persona que forma parte de la Trinidad de Dios. Es prácticamente el tiempo, ¿verdad?, que corresponde. Nosotros en la línea de tiempo observamos que en el Antiguo Testamento prácticamente era el Padre, o Dios Padre, quien se manifestaba, quien hablaba, quien intervenía. Es decir, que desde Adán hasta prácticamente el inicio del ministerio de Jesús, es Dios Padre quien tenía todo el control, quien hacía todo, ¿no? Aunque se cree que Cristo, ¿verdad?, estaba actuando en ese momento, y que también el Espíritu Santo. Pero la Biblia más, ¿verdad?, nos da información acerca de que ese tiempo fue el tiempo del Padre. Y en el ministerio terrenal de Jesús fue el tiempo de Jesús. Aunque intervino el Padre, aunque el Espíritu Santo también se manifestó, pero quien estuvo y anduvo en la tierra, quien hizo las cosas fue Jesús. Pero cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo, y a partir de ese momento hasta que sea el arrebatamiento, es el Espíritu Santo quien actúa en la tierra. Por eso es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona. Y como tal, el Espíritu Santo tiene una mente, ¿verdad?, escudriña la mente humana, tiene voluntad, habla, ama, intercede, ¿verdad?, se aboga por cada uno de nosotros. Entonces tiene, ¿verdad?, las cualidades o características de una persona. Y si fuera nada más un concepto, si fuera nada más, como dicen, una fuerza, pues no tendría las características de una persona. Entonces, por cuanto es una persona, tiene, ¿verdad?, las características de una persona. Entonces dice Pablo a los romanos que tiene una mente. Adelantito de Hechos está Romanos 8:27. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme
a la voluntad de Dios e intercede por los santos. ¿Se dan cuenta? Ahora, el que escudriña los corazones es el Espíritu Santo y sabe cuál es la intención de nuestro espíritu. Es porque es conforme a la voluntad de Dios y intercede por los santos. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene esa función para que cada uno de nosotros sepamos que es una persona y que tiene esa cualidad o esa característica de una persona. Ahora, ¿cuál es o qué es el escudriñar? Es analizarlo detenidamente o analizar a profundidad. El Espíritu Santo analiza, ¿verdad?, cada corazón, cada pensamiento, cada intención, y Él conoce a cada uno. Él sabe exactamente qué es lo que cada uno de nosotros está pensando. El Espíritu Santo sabe y conoce nuestros pensamientos. Por eso dice, ¿verdad?, que cuando tenemos una necesidad, antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Él ya conoce nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque escudriña, ¿verdad?, nuestro corazón, escudriña nuestra mente, conoce nuestra mente, sabe nuestros pensamientos. No le podemos esconder nada. Él sabe. Y esa es una cualidad que tiene el Espíritu Santo. Tiene una mente para analizar. También en 1 Corintios 12:10 1 Corintios 12:10 dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos términos de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, el Espíritu Santo escudriña la mente humana, escudriña nuestra mente. ¿Por qué? Porque a través de Él da el discernimiento de espíritus. Se discernir, saber, darse cuenta, ¿no? El Espíritu Santo sabe, y en ocasiones el Espíritu Santo revela a través de una visión o a través de una palabra, revela o muestra qué hay en determinada persona. Pero también de manera natural nos hace sentir. Cuando una persona es espiritual, cuando una persona anda en el Espíritu, vive en el Espíritu o camina en el Espíritu y platicamos con una persona, nosotros nos damos cuenta o podemos sentir si la persona vive en santidad o en pecado. O sea, percibimos el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escudriña la mente de la otra persona y nos hace sentir. Quizá a algunos se les pueda revelar, ¿no? A lo mejor en una visión le pueda mostrar, ¿verdad?, qué tipo de espíritu tiene la otra persona. Pero Él es escudriña. El Espíritu Santo es el que analiza y conoce a cada uno de forma especial, a cada uno de forma particular, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿No? Porque Él es el único que tiene acceso a nuestros pensamientos. Entonces el Espíritu Santo, como tiene la capacidad de leer la mente, revela a través de un don o el don de discernimiento de espíritus,
revela a la iglesia qué tipo de espíritu, ¿verdad? O cuando hay un espíritu diferente al Espíritu Santo que debe de estar en cada uno de nuestros corazones. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, el Espíritu Santo tiene una mente, escudriña la mente humana y también, ¿verdad?, tiene voluntad. Versículo 11 del mismo 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso que nos demuestra que tiene voluntad. Entonces, el Espíritu Santo dice que reparte los dones. El Espíritu Santo decide a qué persona le va a dar un don, o a qué persona le va a dar 2 dones, o le va a dar todos los dones. Entonces el Espíritu Santo decide, tiene voluntad. Él dice, bueno, a este sí le doy, a este no le doy. Él sabe y conoce cada corazón. Como Él escudriña la mente, escudriña el corazón, conoce la vida de cada uno. Y el Espíritu Santo reparte los dones. Entonces, hemos dicho, no somos nosotros. Nosotros como líderes, no le decimos a una persona, mira, a usted le voy a dar este don, a usted este don, a usted este otro don, ¿verdad? O ellos, porque son mi familia, que tengan, les doy 2 dones, ¿no? Y a los que no, nada más les doy 1, ¿no? Hermano, ¿verdad que el hermano no me cae tan bien, le voy a quitar el don? No funciona así. Es el Espíritu Santo el que va a repartir a cada uno conforme Él quiere. Entonces el Espíritu Santo tiene voluntad. Entonces Él decide y Él da a quien Él quiere. Le puede dar uno, le puede dar todos los dones, ¿no? Pero es el Espíritu Santo que lo da. Y tal vez se lo dé, ¿verdad?, a que Él vea que está apto para manejarlos, al que está preparado para recibir los dones. Y quizá aunque nosotros humanamente queramos dárselo a algo porque nos caiga bien, decimos, se lo doy a él, ¿verdad?, o a él, se lo doy porque es mi familia, porque es mi pariente, porque es mi tía, mi tío, mi primo, ¿verdad? A él le voy a dar los dones. No se manejan, ¿verdad?, por seres humanos. Es el Espíritu Santo el que, de acuerdo a su voluntad, decide qué don le va a dar a cada persona. Así que cada uno de nosotros, si anhela tener un don, pídaselo al Espíritu Santo. Si usted anhela que Dios lo use en algo, bueno, ¿verdad?, para empezar, usted tiene que perseverar, tiene que entrar en comunión con Dios, tiene que santificarse cada día más, limpiar, ¿verdad?, su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, mantenerse, ¿verdad?, apto para que el Espíritu Santo lo use, ¿no? Entonces, mantenerse en santidad, mantenerse limpio desde el corazón, apartarse del mundo. Entonces, el mundo hay que quedar, ¿no? Malas compañías, malas amistades, me voy desechando, me voy apartando de ellos. Y el Espíritu Santo empezará a usar a cada uno, ¿no? Lo va a empezar a usar conforme Él quiere. Así que no es, ¿verdad?, decisión humana, sino que el Espíritu Santo tiene voluntad. Entonces la voluntad del Espíritu Santo guía a los creyentes, ¿verdad?, a veces por negarle el permiso de ciertas acciones. Ciertas cosas el Espíritu Santo no se los permite. También el Espíritu Santo habla. Un pasaje conocido del libro de los Hechos, capítulo 8, verso 29, nos habla acerca de Felipe, ¿no? La Escritura narra
acerca de Felipe y el etíope. Hechos capítulo 8, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Usted se cuenta? El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo habla. Ahora, ¿cómo vamos a saber si es el Espíritu Santo o es un espíritu de engaño? No es fácil, ¿no? ¿Cómo sabe usted que es su familiar el que le habla a las 1 de la mañana en la puerta de su casa, ¿no? Pues le toca la puerta, ¿verdad? Y antes de abrir usted pregunta a quién es. Y el que está detrás de la puerta no le va a decir: me llamo fulano de tal, ¿verdad? Le dice: yo soy. Y con el timbre de voz automáticamente identificamos quién es, ¿no? Entonces no necesita la persona decir: mire, es que soy fulano de tal, ¿verdad? Imagínense que el padre de familia, ¿verdad?, llegue de noche y que tenga que dar su nombre y apellido, ¿verdad? Pues no, simplemente, ¿verdad?, yo soy, oye, ya estoy aquí, ¿verdad? Entonces, aunque esté en la puerta que no tenga ninguna rendija para ver, automáticamente identificamos la voz de la persona. Entonces, ¿cómo vamos a conocer cuando es la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a saber cuándo es el Espíritu Santo que nos habla y cuándo es un espíritu de engaño? Cuando conozcamos al Espíritu Santo. Si nosotros entramos en comunión con Dios, si nosotros entramos en compañerismo con el Espíritu Santo, si convivimos con el Espíritu Santo, lo vamos a conocer, ¿no? Y cada vez que nos hable, pues ya vamos a saber qué es. O sea, no le vamos a preguntar, ¿verdad? Escuché una voz, ¿verdad? Bueno, ¿y quién era, ¿verdad? Claro, cuando es la primera vez, pues nosotros decimos, ¿verdad?, quién era, ¿verdad? O de parte de quién. Como dijo Josué, ¿verdad? Dijo Josué: bueno, ¿vienes de parte de mi pueblo o vienes de parte del enemigo? Entonces, cuando no conocemos la voz del Espíritu Santo, no la identificamos. Pero cuando ya tenemos convivencia con el Espíritu Santo, cuando ya hemos escuchado varias veces su voz, en automático lo vamos a identificar. En el caso, ¿verdad?, de Felipe conocía al Espíritu Santo, tenía comunión con el Espíritu Santo. Ya sabía, en el momento que oía la voz, ya sabía que era del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, usted y yo vamos a identificar cuándo el Espíritu Santo nos habla. ¿De qué manera? Conociendo al Espíritu Santo. Las primeras veces que nos habla, o la primera vez que nos habla, pues quizá va a ser nuevo para nosotros, no vamos a identificar quién es, pero vamos a pasar por el filtro de la palabra, vamos a ver si es su voluntad, si está de acuerdo a la voluntad de Dios escrita en la Biblia, si es para crecimiento o es para destrucción. Pero cuando ya hayamos escuchado varias veces al Espíritu Santo, ya lo vamos a conocer y lo vamos a identificar. ¿Cómo? Conviviendo con Él, ¿no? De esa manera vamos a conocer cuándo es el Espíritu Santo que nos habla. Entonces Felipe oyó, ¿verdad?, al Espíritu Santo que le habló y él obedeció. También en el capítulo 10, verso 19, y ahí mismo en los Hechos, ahí mismo el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 19, dice: y mientras Pedro pensaba
en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, ¿verdad? En el caso del apóstol Pedro, el apóstol Pedro tuvo una visión, ¿verdad? Tuvo un éxtasis, tuvo una visión y vio, ¿verdad?, un mantel, ¿verdad?, que descendía del cielo, se desplegaba, y vio, ¿verdad?, animales que para los judíos era inmundo. Y él dijo: bueno, ¿y esta visión qué, verdad? O sea, ¿qué significa? O sea, mientras él meditaba, mientras él pensaba, bueno, y ahora, ¿verdad?, ¿cómo lo interpreta? ¿Por qué, verdad? Porque cuando disponemos de tiempo, pues qué maravilloso, ¿verdad? De repente tenemos un sueño, tenemos una visión y tenemos el tiempo para interpretarlo. Pero en el caso del apóstol Pedro, o sea, aquí tuvo la visión y mientras él reflexionaba, el Espíritu Santo le decía: baja porque ya vinieron por ti, ¿no? Si ya casi no le dio tiempo de interpretar. ¿Por qué, verdad? Por la misma circunstancia, la misma prisa, ¿no? Entonces nosotros, cuando recibimos una revelación, hay que usar los elementos, ¿no? En el caso del apóstol Pedro, el Señor le dijo: Pedro, se ve, mata y come. Señor, dice: nunca he comido cosa inmunda, ¿no? Pero vemos, ¿verdad?, en esta narración, que el apóstol Pedro, mientras él, ¿verdad?, razona, mientras él piensa, qué es lo que va a hacer o por qué, mientras él decide si obedece o no obedece, el Espíritu Santo le da una orden. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo puede hablar directamente a una persona. Se le puede hablar para aclarar el asunto. Aunque Dios, ¿verdad?, usa una manera particular de hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de figuras, también puede hablarle de manera audible. Y en este caso, la voz audible fue para confirmar y ayudar a entender la visión. Claro, cuando Pedro, ¿verdad?, ve el lienzo y ve los animales y escucha la orden de mata y come, usted piensa de manera literal. Él dice: bueno, me está mandando que yo vaya y coma animales impuros, ¿no? Pero no era interpretación literal, era figurado, ¿no? ¿Por qué? Porque le estaba hablando que tenía que predicar a los gentiles, ¿no? Le estaba indicando que ahora, a los que antes eran inmundos o eran considerados inmundos, ahora él ya los había santificado por su muerte. Ahora con su sangre había quitado la separación y ahora los gentiles también tenían que recibir la palabra. Entonces, cuando nosotros tengamos, ¿verdad?, un sueño, una visión, una revelación, digamos, la palabra, antes de actuar hay que interpretar. Hay que interpretar para saber qué es. Y si no entendemos, si no le encontramos ni pie ni cabeza, ¿verdad?, a la revelación, se le ora, ¿verdad? Se le ora y se le pide la revelación al Espíritu Santo. Entonces, se le pide, dice: Señor, ¿verdad?, no entendí el sueño, no entendí la visión, Señor, ¿qué significa, verdad? Y el mismo Espíritu le va a dar la interpretación. En este caso, ¿verdad?, de Pedro, por la prisa, mientras él meditaba, recibió, ¿verdad?, la interpretación, que era predicar la palabra. En el capítulo 13 también del libro de los Hechos, versículo 2, dice, libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2:
ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, que estaban orando y estaban ayunando, intercediendo, ¿verdad? Por la iglesia. La iglesia, los hermanos estaban en ayuno y oración, orando e intercediendo. Mientras ellos oraban, el Espíritu Santo les habló, y ahí les dijo: aparte, ¿no? En estos casos, ¿verdad? Creemos que fue voz audible, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones el Espíritu Santo nos puede hablar como un pensamiento, llega la palabra a nuestra mente, pero en este caso puede ser voz audible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos habla. ¿Para qué? Para aclararlo. También el Espíritu Santo dice ama, según Romanos capítulo 15, verso 30. Romanos 15:30 dice el apóstol Pablo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Se vea? Por el amor del Espíritu Santo. ¿Por qué, verdad? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios, ¿verdad?, amó de tal manera al mundo que envió a su único hijo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo ama, ¿verdad? ¿A quiénes? A nosotros. Entonces se derrama su gracia sobre cada uno de nosotros. Se derrama ese amor sobre su pueblo, ¿verdad?, sobre su iglesia. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque el Espíritu Santo tiene sentimientos. Y por último, ¿verdad?, regresando al capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, dice, es nuestro intercesor, es nuestro intercesor. Pero ¿qué es interceder, verdad? Es ponerse en medio de alguien. Cuando a alguien le lanzaba una flecha, la persona que se ponía en medio entre el que dispara la flecha y al que le dispara, ese era el intercesor. De esa manera intercedía, ¿verdad? Que también hoy en día lo podemos usar como un sinónimo de abogado, ¿no? Un abogado es un intercesor, porque un abogado va y habla a nuestro favor, ¿no? Bueno, al que nos representa, ¿no? Porque el otro no nos va en nuestra contra. Entonces, contratamos un abogado que va y nos defiende en el juicio, ¿no? Entonces, nuestro abogado va a defendernos, va a interceder por nosotros, va a hablar a nuestro favor. Entonces, el Espíritu Santo es que es nuestro abogado. El Espíritu Santo es nuestro intercesor. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque Él tiene esa capacidad. Entonces, parte de su personalidad es interceder, abogar ante el Padre con nosotros, ¿no? Aunque también la Escritura nos dice que Jesucristo es nuestro abogado, ¿no? Lo dice el apóstol Juan, ¿verdad, hijitos? Si alguien ha pecado, ¿verdad?,
y le pide perdón, dice que le pidamos perdón, ¿verdad? Porque abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo, ¿no? Entonces, pero el Espíritu Santo, Él intercede. Pero nos dice que intercede de una manera que nos representa delante de Dios. Dice, de tal manera que nosotros nos ponemos a orar y llega un momento determinado que a veces nuestras palabras ya no son suficientes o no son, podemos decir, no son entendibles para los humanos, y el Espíritu Santo empieza a interceder por nosotros. El Espíritu Santo de manera directa empieza a interceder, dice, por nosotros con gemidos indecibles. De tal manera que cuando nosotros oramos o escuchamos a alguien orar, aunque no le entendamos lo que está diciendo, aunque la persona no pronuncie palabras en el entendimiento, es el Espíritu Santo el que está intercediendo de manera directa por la persona y que el Espíritu Santo esté. ¿Por qué? Porque Él es nuestro intercesor. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador, ¿verdad? Así como usted puede ir a darle palabras de consuelo a alguien, palabras de aliento. De repente alguien, ¿verdad? Tuvo una pérdida, tuvo un fracaso, un problema, una enfermedad, está decaído, entonces uno llega a levantar el ánimo. El Espíritu Santo en nosotros nos levanta el ánimo. Es nuestro consolador. Que en ocasiones no nos demos cuenta, pero de repente nosotros en medio de la aflicción, de repente sentimos, ¿verdad?, que nos elevamos, de repente sentimos que superamos la situación, porque no nos afecta lo que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo nos está consolando, nos ayuda. Entonces, el Espíritu Santo es considerado como la tercera persona de la Trinidad, o la tercera persona de la Trinidad de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué se considera como la tercera persona, ¿verdad? Porque es el tercero, ¿verdad?, en la línea de tiempo. Entonces, el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, el tiempo del Espíritu Santo terminará con el arrebatamiento de la iglesia, o también, ¿verdad?, el tiempo de la gracia. Entonces, nosotros sepamos que el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, ¿verdad? Porque dice Pablo de Efesios, no entristezcan al Espíritu Santo. Dice, no entristezcan con sus acciones, con lo que hacen, no pongan triste al Espíritu Santo, pues tiene sentimientos. Pues además de que el Espíritu Santo nos oye, nos habla, escudriña nuestra mente, escudriña nuestro corazón, nos ama, aboga por nosotros. Entonces sepamos de que no es una fuerza nada más, sino que es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Póngase de pie y oramos, ¿verdad?, para darle gracias a Dios por la revelación de su palabra y que podamos nosotros sentir el amor del Espíritu Santo, que Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro ayudador, y que cuando pedimos algo en oración, Él nos oye y nos contesta. Que el Espíritu Santo nos puede hablar para dar respuesta a una petición, pero también el Espíritu Santo escudriña los corazones, escudriña la mente y conoce los pensamientos para saber en qué, ¿verdad?, estamos ocupados. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que quede grabada en cada mente y en cada corazón. Que sepamos, Señor, que tu Espíritu Santo escudriña nuestros pensamientos, sabe lo que estamos pensando, sabe y conoce
¿De qué estamos llenos de nuestro corazón? Gracias, Padre, por tu palabra. Y te pido, Señor, que sirva para crecimiento espiritual, a fin de que te conozcamos, a fin, Señor, de que tengamos comunión contigo, que convivamos, Padre, con tu Espíritu Santo, para cuando oigamos la voz, lo identifiquemos, para que sepamos cuándo es el Espíritu Santo que habla y cuándo es un espíritu de engaño o espíritu de mentira. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Padre, pongo la vida de mis hermanos en tus manos, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, limpie, Padre, la mente, el corazón, el cuerpo, nuestro hermano Lázaro, que esos estorbos, Señor, esos dolores de cabeza, que sean quemados por medio de tu Espíritu Santo. Limpie, Padre, con el fuego de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Ministra el fuego, Padre, y quema todo espíritu de estorbo, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de inmundicia. En el nombre de Cristo Jesús, guarda, Padre, la vida de hermana Leonor, guarda la vida de hermana Teresa, la vida de Adriana, que a través de tu Espíritu Santo, Padre, restaura, Señor, esta salud. Lo pongo en tus manos, Padre amado, que seas tú ministrando, que seas tú, Señor, sanando, que seas tú, Padre, libertando esta vida. Gracias, Señor, por la vida de hermano Agustín. Gracias, Padre, por la vida de Mateo, por la vida de hermana Paola. Gracias, Padre, porque por tu amor y tu misericordia, Señor, lo has guardado, lo has librado del lazo del cazador. Lo has librado, Señor. Gracias, Padre amado. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Instruye a los niños en tus caminos, y aún cuando fueren grandes no se apartarán de él. Gracias por traerlo de regreso, Señor, y pon un vallado de ángeles alrededor de él. Pon un círculo, Padre, con tus ángeles para cuidarle y protegerle. En el nombre de Cristo Jesús, ato todo demonio de vicio, todo demonio de muerte, todo demonio de alcoholismo. En el nombre de Cristo Jesús, lo ato y lo echo fuera de su vida. Cubre, Padre, la vida de mi hermana Paola, la vida de Mateo, la vida de sus papás, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor amado, que seas tú a través de tu Espíritu Santo ministrando, Padre. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de ellos, y que tú ministres el fuego de tu presencia, Señor. Pongo la vida de mi hermano Lázaro, Padre. Limpia, Señor, quita todo espíritu de estorbo en su mente, quita, Padre, a través de tu Espíritu Santo, esos dolores de cabeza, todo demonio de alcoholismo lo he hecho fuera de su vida, todo demonio de estorbo, en el nombre de Cristo Jesús, guárdalo, Padre, en el nombre de tus manos, Señor. Padre amado, por la vida de Paola, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, guarda la vida de ella, la vida de su papá, Señor, la vida de su mamá, sus hermanos. Cubre, Padre, con la sangre preciosa la vida de ella. Líbrala, Señor, líbrala de todo estorbo del enemigo. Líbrala, Padre, de todo espíritu de vicio, de toda maldición familiar, toda maldición generacional. Rompe todo lazo, Padre. Y líbrala, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la vida de ellos. Y aumenta, Padre, la fe en mi hermana Leonor cada día. Aumenta, Padre, esa fe, esa convicción, esa seguridad por la vida de Adriana, Padre, que cada día, Señor, su fe sea aumentada más y más. En el nombre de Cristo Jesús, yo pongo en tus manos, Padre, esta familia. Restaura, Padre, restaura, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús,
Cubre, Padre, la vida de mi hermano Tim con el fuego de tu Espíritu Santo y líbralo, Padre, líbralo del lazo del cazador. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.